Bien, vamos a definir en esta clase qué es una primary key. Entonces, aquí tenemos como ejemplo una tabla de pacientes, ¿sí? Donde tenemos el campo ID paciente, el campo nombre, el campo apellido, el campo email y el campo ID país, ¿sí? Es decir, el código de país. Entonces, cuando nosotros tenemos que definir una primary key, ¿sí? Lo que hacemos es definirla sobre un campo de la tabla. Entonces, normalmente lo que hacemos al momento de elegir el campo al cual nosotros vamos a definirlo como primary key es evaluar, por ejemplo, el contenido, ¿sí? Normalmente tenemos en tablas donde tenemos el documento de la persona o algún código que es único, entonces utilizamos ese campo para definirlo como primary key. En este caso, en el ejemplo, ¿sí? Está definido el campo ID paciente como primary key, ¿sí? Porque son valores que no se repiten, ¿sí? Entonces la primary key lo que hace es identificar de manera unívoca un único registro, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros no elegimos el campo, en este caso el campo nombre como primary key? ¿Por qué? Porque el nombre puede tener nombres que se repiten, como en este caso, que hay un paciente que se llama Juan Manuel y hay otro que se llama Juan Manuel también con distinto apellido. En este caso, el requisito para que este campo nombre sea primary key es que los valores no se repitan, ¿sí? Por eso la importancia de definir un valor en el que sabemos que no se va a repetir, o incluso si no tenemos un campo por el cual elegir una primary key, bueno, creamos un campo, en este caso como ID paciente, y le asignamos números correlativos para identificar a cada paciente con un número diferente. Entonces, el campo primary key lo que nos va a decir es que esa fila está identificada unívocamente, es decir, de manera única, por ese valor, ¿sí? Por ejemplo, el ID paciente 1, ¿sí? Es este paciente, Jorge Rodríguez, y no hay otro, es este paciente, ¿sí? El que está identificado por la primary key ID paciente número 1, ¿sí? Entonces, esa es una de las definiciones generales, las reglas generales, ¿sí? La definición 1, que es la clave primaria, o la primary key, identifica de manera única, de manera unívoca, a cada registro de la tabla, ¿sí? No hay repeticiones. Entonces, como segundo punto podemos decir que el valor que contiene la columna definida como primary key debe ser único, ¿sí? No se puede repetir. Como tercer punto lo que podemos decir es que el valor debe ser not null, es decir que no permitirá valores nulos. ¿Y esto por qué? Claramente porque el campo es primary key. Entonces al ser primary key debe contener un valor para poder identificar al registro de manera única. Como cuarto punto podemos decir que una tabla puede tener más de un campo primary key, ¿sí? A lo que llamaremos clave compuesta. En este caso podría ser otro campo más, además de ID paciente, que fuese primary key. Entonces la primary key sería una clave compuesta por esos dos campos. Y como punto final lo que podemos decir es que sea simple o compuesta la clave, cada tabla solo podrá tener una clave primaria. Es decir, en este caso, en el ejemplo que planteamos aquí, ¿sí? La clave primaria es ID paciente y no puede haber otra clave alternativa, sino la clave primaria es ID paciente. Así que bueno, definiendo este concepto de primary key, vamos a proseguir con la clase siguiente donde vamos a abordar la definición de una foreign key.